Casado y Sánchez chocan en los presupuestos, y renovar órganos, pero negociarán una agencia de recuperación. Casado: no hay acuerdo en la negociación de presupuestos, no conocemos ni una línea del proyecto. El Gobierno lamenta la actitud obstruccionista del PP, y defiende la legitimidad del Gobierno frente a las críticas a Podemos. Y tengo que decirles, lamentablemente, que el presidente del Partido Popular ha dicho no a esta despolitización de la pandemia. Creemos que seguirá utilizándola exclusivamente con intereses electorales. El segundo punto que estaba encima de la mesa y que también ha sido objeto de diálogo, de discusión entre el presidente del Gobierno y Pablo Casado, era justamente el de la renovación de las instituciones constitucionales. También el presidente del PP ha dicho que no. Y no solo eso, sino que a lo largo también de la propia comparecencia de prensa hemos conocido que el PP no es que se plantee ahora no dar el visto bueno a la renovación de esos órganos institucionales, sino que incluso durante toda la legislatura prevé que no va a cumplir con el mandato constitucional. Esto no es una opción, es una obligación constitucional y llama la atención que un partido que se envuelve en la bandera, que permanentemente se da golpes de pecho pretendiendo defender la Constitución, justamente este partido, el Partido Popular, haga un enfrentamiento a la Constitución española, evitando cumplir con el mandato de la renovación de los órganos de gobierno, de los jueces, del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Radio Televisión Española, Tribunal de Cuentas y otros órganos que dimanan directamente de la Constitución. El tercer tema, que también se ha abordado en la mañana de hoy, ha sido la aprobación, la propuesta de presupuestos generales para este país. Saben que el presidente del Gobierno lleva semanas reclamando unidad a todas las fuerzas políticas porque nos encontramos en un momento inédito de nuestra democracia, un momento que no hemos vivido otro igual en la historia de nuestro país, un momento que requiere que todos arrimemos al hombro, demos un paso adelante y pensemos más en el bienestar del conjunto de los ciudadanos, en el bienestar de nuestros compatriotas, que en los propios intereses partidistas. También el Partido Popular a esta propuesta del Gobierno ha dicho que no. Por tanto, creo que han sido ustedes testigos que el balance de esta reunión se puede calificar como decepcionante porque nuevamente el señor Casado ha dado la espalda al diálogo. Yo diría que hemos encontrado al mismo Casado de hace 2 años, a la persona que permanentemente dice que está dando un giro al centro de la política, pero justamente cuando tenemos ocasión de hablar con el señor Casado, lo que nos encontramos es que parece que gira sobre sí mismo y que nunca sale de esa situación de espiral donde se instala. Dicho de otra forma, el señor Casado mantiene la actitud obstruccionista de bloqueo que lleva manteniendo desde el inicio de la legislatura, yo diría más, desde la anterior moción de censura, a pesar de haber habido 2 procesos electorales donde los ciudadanos han expresado con absoluta libertad su opinión y se ha constituido un gobierno legítimo para España, fruto de la voluntad popular y al que el señor Casado directamente no quiere aceptar. Voy a entrar un poco en intentar profundizar en alguna de esas materias que hemos visto en el día de hoy, desde esta impresión que tiene el Gobierno de permanentemente estar intentando que el resto de los partidos políticos y concretamente el Partido Popular entienda la situación de país y esta cerrazón que tiene esta fuerza política justamente a entender que se trata de un momento excepcional. Yo he escuchado atentamente toda la rueda de prensa del señor Casado y pareciera que no hemos vivido una pandemia que se ha llevado la vida de miles de compatriotas, nuestro pésame a la familia, en donde en este momento seguimos trabajando para mantener a raya el virus, en una crisis internacional y una crisis económica fruto de esta pandemia que está provocando problemas en todos los lugares del mundo. Y mientras que nos encontramos una oposición en el resto de los países que lo que pretende en este momento, en la situación de emergencia, es intentar ayudar,
tenemos un Partido Popular que, como ustedes han podido comprobar, sigue instalado en el frentismo, en la confrontación, en el no es no. En relación con el primer tema, referido a la despolitización de la lucha contra la pandemia, lo que el presidente ha trasladado al Partido Popular es justamente, por el interés general del país, dejar a un lado los tacticismos, las peleas partidistas y, por tanto, enfrentarnos con unidad al enemigo común que en este momento tenemos, como es el COVID-19. Una pandemia que, como ha dicho el presidente en muchas ocasiones, no entiende de territorios, no entiende de ideología y exige el trabajo leal, coordinado, de todas las administraciones públicas, independientemente del color político de las administraciones que se gobiernan. Las administraciones públicas, quiero decirlo, no son propiedad de un partido o de otro, pertenecen a todos los ciudadanos y nos corresponde a todos velar por el interés general. En este sentido, el presidente del Gobierno, a lo largo de las últimas semanas, con insistencia durante esta misma, ha venido reclamando la unidad de acción del conjunto de la sociedad, insisto, ante un reto que es un reto de enormes dimensiones, un reto inexplorado del que no tenemos experiencia previa. Los partidos políticos, en tanto que representantes legítimos de la voluntad popular, en tanto son instrumentos de participación de la vida política, tienen que estar, es exigible que estén a la altura de las circunstancias. Pero muy especialmente se le tiene que pedir a quien ha desarrollado responsabilidades de gobierno, a quien ha tenido la oportunidad, el honor de poder conducir a este país hacia aquellas líneas que estimaban convenientes en este momento de urgencia nacional, de emergencia nacional. No se puede poner de perfil, no se puede dar de baja, borrarse directamente de intentar prestar un servicio a nuestra patria para poder salir de una situación sanitaria y económica que, como les digo, requiere del concurso de todos. Por tanto, la respuesta que hemos encontrado del Partido Popular la han visto ustedes hoy, han sido testigos en esta sala de prensa. El señor Casado ha seguido utilizando los datos de la pandemia, ha seguido utilizando la situación epidemiológica de nuestro país para intentar desgastar al Gobierno, para intentar, a partir de las falsedades que comenta y de la manipulación de las cifras, trasladar una confrontación en un terreno en donde el Gobierno nunca ha querido confrontar y donde el Gobierno no va a confrontar. Creo que los ciudadanos no entenderían que en este momento el Gobierno de España y comunidades autónomas estuviéramos en un marco de pelea, de discusión, de falta de entendimiento. Preferimos continuar con la línea que iniciamos desde el inicio de la pandemia, de lealtad, colaboración, ayuda mutua entre todas las administraciones, especialmente con las comunidades autónomas que más están en este momento experimentando un incremento de casos. Yo diría que en esta crisis social y económica no encontramos una situación parecida en el resto de países de nuestro entorno, que no podamos contar con instituciones fuertes, cohesionadas, con un presupuesto que permita canalizar los fondos que este país necesita para esta reconstrucción, que no podamos cumplir con el mandato constitucional de renovación de los órganos constitucionales en instituciones tan importantes como el Gobierno de los jueces, la Radio Televisión Española, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, instituciones independientes que tienen que tener una dinámica de funcionamiento normalizado, algunas ya pendientes de renovación desde hace 2 años, y hemos escuchado sin sonrojo al presidente del Partido Popular decir desde esta tribuna, desde esta sala de prensa, que no piensa cumplir con la Constitución, que durante esta legislatura, y por tanto se entiende que mientras que haya un Gobierno socialista en Moncloa, el señor Casado no piensa cumplir con la Constitución, poniendo excusas, desde mi punto de vista, que no son de recibo, que podrían utilizarse muchos calificativos para intentar eludir su propia responsabilidad. Y quiero decirle al señor Casado que en un país y en la política no solo tiene una tarea y una responsabilidad los miembros del Gobierno, el presidente del Gobierno, los partidos de la oposición, el principal partido de la oposición que ostenta la representación
de un volumen tan importante de ciudadanos, tiene la obligación también de cumplir con su mandato constitucional y no puede ponerse de perfil o agarrarse a excusas que no se sostienen. Ustedes saben que en las últimas semanas este Gobierno ha hecho un esfuerzo ímprobo para realmente facilitar el desbloqueo de las instituciones, que era uno de los puntos, el segundo punto que el presidente del Gobierno quería comentar con el señor Casado. Hasta ahora habíamos tenido una capacidad de poder ir avanzando en ese marco discreto para poder finalmente llegar a un compromiso de renovación de los órganos constitucionales. Pero en la última información que hemos recibido a la vuelta de las vacaciones del verano, el Partido Popular ha dicho que no va a llegar a ningún tipo de acuerdo con el Partido Socialista, con el Gobierno, utilizando la excusa de la legitimidad del propio Gobierno. Si en España existe un Gobierno de coalición, quiero recordarle al señor Casado, es porque así lo han querido los ciudadanos. Responde única y exclusivamente a la voluntad expresada en las urnas y, por tanto, nadie, ningún partido político que se llame constitucional, incluso que se crea y a veces ejerza el metro constitucional, no puede borrarse directamente desde esas obligaciones. Nosotros consideramos que el presidente del Gobierno ha podido trasladar esta importancia de la renovación de estos órganos para que puedan trabajar con absoluta normalidad. 20 meses en funciones es un tiempo suficiente para que se hayan replanteado esta actitud obstruccionista que mantiene el Partido Popular, y le ha podido transmitir al señor Casado que España no puede permitirse el lujo de estar en una suerte de pausa permanente hasta que crea el señor Casado que se dan las condiciones idóneas para los cálculos electorales que tenga previsto con las cuestiones que son tan importantes para un normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Que funcione bien la justicia y para ello que sus órganos de gobierno se renueven en el momento que la Constitución marca, parece que es un elemento esencial. Son elementos básicos de la convivencia democrática que todos tenemos que respetar y que, como ustedes bien han escuchado, el Partido Popular no solo no enmienda su actitud, sino que persiste en sostenerla a lo largo de la legislatura. En tercer lugar, el presidente también ha tenido ocasión de dialogar con el señor Casado las condiciones que se dan en este momento en las circunstancias económicas internacionales y también de España, que obligan, que hacen necesario canalizar unas cuentas públicas que nos permitan la reconstrucción de España, que permitan su transformación y que permitan también que sigamos o que alcancemos un crecimiento económico robusto como el que teníamos al principio de la pandemia, que sea capaz de generar empleo de calidad y que sea capaz también de preservar los servicios públicos que en este momento necesitamos los ciudadanos como colchón de seguridad. Unos presupuestos que este año tienen también un elemento imprescindible para su aprobación, como es la capacidad de poder utilizar en los fondos europeos 140.000 millones que el señor Sánchez, que el Gobierno de este país, con tanta dificultad, ha conseguido después de las negociaciones que se mantuvieron en el marco de la Unión Europea. Siendo España uno de los países más afectados por esta pandemia, hemos sido capaces de trasladar a las autoridades europeas, al resto de socios europeos, la necesidad de poner en marcha un volumen de recursos que permitan avanzar a nuestra sociedad en los términos que siempre hemos definido como líneas maestras de nuestro proceso de transformación. La digitalización de la economía, la transformación ecológica para preservar nuestro planeta, la cohesión social para que ningún ciudadano se quede atrás y, por tanto, se apliquen políticas distintas de las que se desarrollaron durante el tiempo de crisis, la capacidad de hacer una cohesión territorial que permita que todas las comunidades autónomas, todos los entornos de España compartan, se sientan parte de un proyecto único, un proyecto común, como es el proyecto español, y por otra parte, el que seamos capaces de conseguir un reto tan importante para una sociedad civilizada como es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Es de sentido común que esas líneas maestras que establecen esta viga de lo que es la reconstrucción nacional pudiera ser aprovechada, pudiera ser compartida por el principal partido de la oposición. Sin embargo, han visto ustedes que el Partido Popular se agarra a toda una serie de elementos inconexos desde mi punto de vista que nada tienen que ver con el proyecto de presupuesto, que lo que viene a cuestionar es la propia legitimidad del Gobierno y que, en definitiva, sitúan al Partido Popular fuera de la escena política, sin nada que decir, sin nada que aportar, después de que este país, insisto, ha sufrido la peor crisis sanitaria que ha tenido a lo largo de su historia y también una crisis económica consecuencia de la misma. A poco que el señor Casado hable con los agentes sociales, con los empresarios, con los sindicatos, con las personas habituales, compatriotas que te puedes encontrar en cualquier entorno de la calle, podrá saber y conocer que lo único que piden los ciudadanos en este momento es que los políticos seamos útiles, seamos capaces de llegar a acuerdos, de llegar a consenso, de anteponer el interés de ellos, el interés de las personas, por encima de nuestros propios intereses partidistas, de nuestros propios intereses particulares. Y es obvio que España necesita unos nuevos presupuestos generales del Estado. Alguien con un mínimo de sentido común puede pensar que podemos seguir transformando este país, que podemos reconstruirlo, que podemos hacer una recuperación económica con unos presupuestos prorrogados desde el año 2018, unos presupuestos hechos para otro momento de coyuntura económica, unos presupuestos hechos también bajo otros supuestos de cohesión social que no son los que comparte este Ejecutivo. Yo creo que la respuesta unánime del conjunto de la sociedad es que tenemos que impulsar unas nuevas cuentas públicas que canalicen las expectativas, las aspiraciones y las necesidades de los ciudadanos. A poco que se tenga empatía, a poco que se tenga capacidad de escucha, fácilmente se puede deducir que es un clamor de todos los sectores que finalmente aprobemos unas cuentas públicas. Y necesitamos impulsarlas a través de unos presupuestos que creen empleo de calidad, que den oportunidades a nuestros jóvenes, que preserven la salud de nuestros mayores, que permitan calidad en nuestro sistema educativo para que el ascensor social permita que los niños y las niñas puedan también desarrollar su proyecto vital en el futuro. Necesitamos también unos presupuestos que den garantía, que den sostenibilidad a nuestro sistema de pensiones, que permitan, por otra parte, atender todas las ayudas, todas las emergencias derivadas de esta crisis económica relativas a las empresas o relativas a los trabajadores que están en una situación de ERTE y que están esperando realmente que esa recuperación económica les permita volver a su puesto de trabajo, les permita desarrollar su proyecto personal, el que tenían apenas en el mes de enero y que se quedó interrumpido durante estos meses de la pandemia. Los analistas internacionales, la Unión Europea, el conjunto de organismos que se dedican a estudiar también la situación política o económica de un país, así lo aconsejan y, por tanto, el coste que tiene para este país que el Partido Popular directamente se borre de cualquier debate, de cualquier diálogo que permita avanzar y reconstruir, es un coste altísimo que creo que el Partido Popular debe de repensar, debe de reflexionarlo, porque efectivamente se debe a los ciudadanos y apoyar unos presupuestos no es apoyar a este Gobierno, apoyar a unos presupuestos es apoyar a este país, ser patriota más allá de los golpes de pecho y ser capaces de responder en un momento delicado para la situación económica y sanitaria de nuestro país a los requerimientos que plantea la economía. Porque la pregunta sería, si no es ahora el momento, ¿cuándo? ¿Cuándo cree el Partido Popular que tiene que olvidar la confrontación para intentar arrimar el hombro y ponerse del lado de los ciudadanos? No queremos que el Partido Popular se ponga del lado de este Gobierno, entendemos que somos formaciones políticas distintas. Lo que queremos es que empatice y se ponga del lado de los ciudadanos. Y a poco, insisto, que pregunte, verá que lo que se pide, lo que se espera de nosotros es que seamos útiles,
que nos eligen para que demos respuesta, no para generar problemas, no para inventarnos situaciones que nada tienen que ver con lo que se aborda, porque habrán escuchado a ustedes que el señor Casado ha hablado de todo, menos de los presupuestos generales del Estado, y ha buscado excusas para decir que no los apoya, que nada tiene que ver con la elaboración de las cuentas públicas. ¿Qué tiene que ver? Las cuentas públicas con el concepto que cada formación política tiene de la arquitectura constitucional. ¿Qué tiene que ver la elaboración de las cuentas públicas con la idea que cada una de las formaciones políticas legítimamente tengan de cuestiones que para el señor Casado se convierten en líneas rojas? Lo importante es qué queremos hacer con el país. Lo importante es dónde queremos impulsarlo, hacia dónde queremos llevar esa recuperación, cómo queremos que todos participen, que los jóvenes tengan oportunidades, que aprovechemos el talento, que seamos más competitivos, que la ciencia presida las relaciones entre las personas. ¿Cómo podemos hacerlo de manera que las cuentas realmente puedan avanzar en esa dirección? Este es el debate. El debate no es si una formación política hace 4 años, hace 3 años, 2 años, si se llaman las siglas de una determinada manera, si se trata de discutir de la política con mayúscula, no se trata de seguir abundando en las cosas de los políticos, que es lo que el señor Casado ha hecho en el día de hoy y que por tanto no arroja ninguna luz a los grandes retos que este país tiene presente. Nosotros realmente desde el Gobierno pensábamos que el señor Casado tenía que responder a esta emergencia nacional. Es verdad que teníamos experiencia previa de esta negación del Partido Popular a hacer cualquier cosa que beneficie a este país. Lo hemos visto en el proceso de desescalada, lo hemos visto incluso cuando se discutía el único instrumento que permitía salvar vidas, la salud de los ciudadanos, como era la aprobación del estado de alarma. Realmente podíamos estar escarmentados de la actitud obstruccionista que viene practicando el Partido Popular desde que lidera su presidencia el señor Casado, pero ante la situación emergente de nuestro país siempre albergábamos la esperanza que el Partido Popular estuviera a la altura de las circunstancias. Pero han visto ustedes que con sus propias palabras ha transmitido que no a todas las propuestas que el presidente del Gobierno ha hecho en el día de hoy. Si realmente queremos conducir a este país hacia esa senda de reconstrucción, ¿por qué el Partido Popular no apoya unos presupuestos generales del Estado? Dice el señor Casado, no conocemos los presupuestos generales del Estado. Lo que le estamos pidiendo es que se siente al diálogo, que se siente para conocer de primera mano los presupuestos y, les digo más, para aportar, para construir, para contribuir con sus aportaciones a lo que entiendan que es la mejora de unas cuentas públicas que nos permitan, insisto, canalizar las ayudas europeas y canalizar también todo el caudal de talento, todo el caudal de inteligencia que los ciudadanos, las empresas están poniendo para que la situación económica dure el menos tiempo posible y sea lo más suave posible. Por eso es muy importante atender a este principio de realidad que el presidente del Gobierno ha querido transmitir al señor Casado, trasladando esta situación inédita, extraordinaria que vivimos como país, también dando y tendiendo la mano para buscar ese entendimiento, resaltar todos aquellos elementos que nos unen, aparcar esas diferencias y, por tanto, ser capaces de buscar ese común denominador que venimos predicando, que venimos trasladando desde el principio de esta pandemia. Este principio de realidad lleva también a que el Ejecutivo transmita al señor Casado la legitimidad de un gobierno de coalición que nace fruto de la voluntad popular, líneas rojas, que tiene que ser respetada esa voluntad popular por todos los partidos que se llaman democráticos y que, por tanto, en esa situación el señor Casado tiene que tomar una decisión, parece que la ha tomado en sentido negativo, de ser capaces de apoyar unas cuentas públicas que permitan, como les digo, igualdad de oportunidades, cohesión social, cohesión territorial, tener una España más verde, una España sostenible en el futuro, un sistema de pensiones que permitan la tranquilidad definitiva de nuestros mayores. Yo diría que el señor Casado ha perdido una oportunidad de oro,
que tenía en el día de hoy para demostrar ante todos los ciudadanos, ante su electorado, si de verdad era un hombre de Estado, si de verdad este líder que se autoproclama como conservador, si le importan realmente los problemas, la estabilidad, la buena marcha de nuestro país, de los empresarios, de las pymes, de los autónomos o de la familia española. Porque, insisto, permitir la aprobación de unos presupuestos generales del Estado, desbloquear la renovación de instituciones que tienen el derecho a poder trabajar en unas condiciones de calidad, en unas condiciones de seguridad, en unas condiciones de estabilidad. En definitiva, todos pedimos esto y el Partido Popular ha decidido no compartir esa hoja de ruta y, por tanto, seguir desentendiéndose del problema de los ciudadanos desde la perspectiva social, económica y, en definitiva, de la vida cotidiana de nuestro país. Por tanto, poco más tengo que añadir, salvo decir que si en este momento no se puede contar con el principal partido de la oposición ante una situación de emergencia nacional, ¿cuándo se puede contar con el Partido Popular? O si lo que tenemos que concluir es que directamente el señor Casado ha querido proclamar en el día de hoy que durante los 4 años que durará esta legislatura no se puede contar para nada con el Partido Popular, que seguirá en su estrategia de desgaste, de tumbar a este Gobierno legítimamente elegido por los ciudadanos y fruto de la voluntad popular. Eso es lo que les puedo trasladar, manifestando nuestro pesar porque la reunión haya transcurrido desde esa perspectiva. Sí quiero decirles que se ha desarrollado, como no, en un tono de amabilidad, en un tono de educación, como es propio de 2 personas adultas, como es propio del presidente del Gobierno y también del señor Casado, pero las conclusiones, en definitiva, son las que le acabo de contar. Muchas gracias. Vamos con preguntas, entonces, ministra. Sí, empezamos el turno. Allí, aquella compañera. Los millones de las ayudas europeas. Querría saber qué instrumento jurídico ve la ministra adecuado, si sería una agencia, un alto comisionado, cómo ven esa propuesta y en qué plazos se podría realizar. Y después, por favor, aunque es un tema diferente, sobre todo de ayer, ¿nos puede aclarar cómo va a quedar el tema de las bajas para los padres con hijos no infectados pero que deban guardar cuarentena preventiva? El vicepresidente Pablo Iglesias acaba de contradecir las palabras que usted dijo ayer en una entrevista y ha asegurado que sí tendrán baja laboral remunerada. Usted solo habló de esas bajas en el caso de que el niño se hubiera contagiado. Querría saber si ha habido un cambio respecto a ayer. Gracias. Bien, gracias por las preguntas. Bueno, en relación con la primera pregunta, tiene usted que entender que ante los retos tan importantes que tenemos como país, ante las circunstancias tan urgentes que tienen que discutir el presidente del Gobierno de España en este caso, y el principal líder del principal partido de la oposición, el debate no ha estado en torno a la agencia. Esto es un tema instrumental del señor Casado. Simplemente una propuesta instrumental que el presidente del Gobierno le ha dicho al señor Casado que, bueno, pues que le mande aquello relativo a lo que él entienda, pero es absolutamente accesorio. El instrumento de cómo vamos a desarrollar la gobernanza de los fondos europeos en relación con las materias que hoy se discuten o se discutían, se han discutido en la reunión entre el señor Casado y el señor Sánchez es absolutamente anecdótico. Es un tema instrumental de cómo. Por tanto, nosotros educadamente estudiaremos si el señor Casado quiere hacernos llegar una propuesta de agencia. Sorprende también que el Partido Popular ahora promueva las agencias cuando las declaró a extinguir, cuando gobernaba. Entonces, ahora parece que ante la falta de propuesta política propone agencias. Nosotros podemos estudiar si instrumentalmente ese mecanismo es un mecanismo que permite modificar, que permite complementar nuestra propia estructura de gobernanza, que ustedes recordarán que el presidente del Gobierno ya trasladó
y va a haber una unidad central en Moncloa, da igual que tenga características de agencia o no las tenga. Quiero decirle que eso es, insisto, puramente instrumental. Me parece ofensivo que el señor Casado diga que eso se hace así para evitar los lobbies. ¿Qué está queriendo decir? ¿Que este Gobierno va a dejarse arrastrar por los lobbies? Es que todo lo que habla el señor Casado es ofensivo hacia este Gobierno. Evidentemente, lo importante es tener una unidad, que el presidente del Gobierno ubicó en Moncloa por la importancia que tienen estos fondos para la recuperación de nuestro país. También iba a haber grupos de alto nivel que permitieran la colaboración público-privada, la de los agentes sociales, una conferencia sectorial para que comunidades autónomas puedan participar, también con la FEM para que los ayuntamientos puedan participar. Yo, como usted entenderá, prefiero hablar de hacia dónde vamos a dirigir esos fondos que cuál es la gobernanza de la que nos vamos a dotar y si es mejor una unidad central o una agencia. Creo que son debates menores que evidentemente no pueden ocupar la reunión del presidente del Gobierno con el principal líder de la oposición y, por tanto, eso es lo que le puedo decir respecto a esta materia. Respecto a la segunda cuestión que usted me planteaba, no he escuchado al señor Iglesias exactamente lo que ha planteado, pero solamente decirles, la baja laboral es fruto de una actuación médica facultativa que hacen aquellas personas que tienen los servicios sanitarios a su cargo y que, por tanto, el facultativo, dependiendo de la situación epidemiológica, que siempre es distinta, o del caso en concreto del que estemos hablando, decidirá si hay una baja laboral o si la persona que lo está solicitando tiene que ser vía baja laboral o los padres y madres, en ese caso, tienen también que recurrir a uno de los programas que también hemos puesto en marcha, como es el programa Me Cuida, que permite una flexibilidad de hasta el 100% de la jornada para permitir que en esos casos puntuales los padres puedan permanecer con sus hijos y, por tanto, puedan atender también sus obligaciones familiares. En cualquier caso, este Gobierno siempre ha trasladado que si en el desarrollo del curso escolar se dieran circunstancias que en este momento se viera que no tienen una cobertura adecuada, se legislaría aquellas circunstancias para que realmente todo el mundo pueda guardar la cuarentena cuando es indicada, que podamos mantener seguros nuestros colegios, todos nuestros espacios de convivencia y que eso sea compatible con que las familias, evidentemente, puedan mantener su trabajo y puedan conciliarlo con su vida familiar. Si los instrumentos disponibles en la actualidad no fueran suficientes, este Gobierno ha reiterado en diferentes ocasiones que se comprometía a proponer otras iniciativas conjuntamente con otras administraciones que nos permitieran esa conciliación que es oportuna. Perdona, ¿de qué medio eras para saber? El periódico, vale. A quienes no os conozcan si podéis decir el nombre, pero bueno, Aima Carretero de la cadena SER, sí. Buenas tardes. Sí, También perdona. el señor Casado también ha hablado de una suerte de principio de acuerdo para reformar el artículo 3 de la Ley Orgánica del 86 y él considera que con esa reforma legal se puede intervenir, por ejemplo, en el caso que ahora está sobre la mesa de actualidad para la movilidad, controlar los contactos entre la Comunidad de Madrid y las comunidades limítrofes. Él nos acaba de explicar que se puede limitar la movilidad desde la Comunidad de Madrid hacia otros territorios a través de ese mecanismo legal y dice que el presidente del Gobierno está dispuesto a estudiarlo. Ha hablado de un principio de acuerdo sobre esa cuestión. Me gustaría saber si es así, si hay un avance, un cambio de posición del Gobierno en ese sentido. Y, por otro lado, también el señor Iglesias ha dicho en su entrevista que se subirán impuestos, que es algo que usted no ha descartado, pero me gustaría saber si en la reunión que ayer mantuvo con Nacho Álvarez, con el secretario de Estado de Podemos, avanzaron en alguna medida en las figuras tributarias que se puedan tocar en el presupuesto. Gracias. Sí, gracias, Inma. En relación con la primera cuestión, decirle que desde el punto de vista del Gobierno, las comunidades autónomas cuentan con todos los instrumentos jurídicos para permitir actuar en función de la situación epidemiológica asimétrica que tiene cada territorio. Yo creo que el señor Casado lleva un par de meses intentando justificar por qué en su día no votó el estado de alarma cuando este país lo necesitaba. Y la única justificación que encuentra el señor Casado es decir que se pueden hacer cambios normativos que permitan que las propias comunidades autónomas... Mire, señora Carretero, el señor Casado ha puesto todos los... El señor Sánchez ha puesto todos los instrumentos que tiene el Estado a disposición de las comunidades autónomas. Es más,
ha reiterado en estos días que son los presidentes autonómicos los representantes del Estado en cada uno de los territorios y que el instrumento que prevé la Constitución para limitar un derecho fundamental, como es el derecho de movimiento o el derecho de reunión, está establecido a través del estado de alarma, que el propio desarrollo de ese principio marca que se puede solicitar por las comunidades autónomas y se puede declarar para solo una parte del territorio. Yo le diría que no se trata de reinventar algo que ya existe en la jurisdicción, algo que ya existe en la legalidad vigente. Parece que el señor Casado quiere inventar el estado de alarma con otro estado de alarma que no lo prevé la Constitución y que no tiene los controles que tiene que tener algo tan importante como la restricción de los derechos de los ciudadanos. En lo que sí el Partido Socialista, también la propia vicepresidenta del Gobierno había estado semanas previas hablando con el Partido Popular, es en la capacidad de reforzar la seguridad jurídica de esas normas y también en la capacidad de que se pudiera responder en un plazo de tiempo que estuviera acotado con celeridad para que una decisión de este tipo no esté pendiente de una resolución de los tribunales. Y también parece lógico que sea en un entorno que va a conocer todos los diferentes planteamientos que hay por las comunidades autónomas donde se puedan respaldar esas decisiones. Yo le quiero recordar a esta sala que todas las decisiones que han tomado los presidentes autonómicos, finalmente, algunas con algún circuito que ha habido que recorrer, han terminado teniendo el apoyo del Poder Judicial. El decreto de alarma, el estado de alarma, requiere de un segundo poder para poder desarrollarlo, como es el Poder Legislativo. En el caso de las comunidades autónomas y su normativa, el segundo poder se llama Poder Judicial, pero ambos gobiernos tenemos que tener dos poderes de control para limitar algo tan importante como es el ejercicio de un derecho fundamental de los ciudadanos. Y entenderán ustedes que es algo que este Gobierno comparte, que tenga unas exigencias añadidas, porque evidentemente son cuestiones graves, esas limitaciones de derecho, y por tanto solo y exclusivamente se pueden ejercer cuando realmente peligra la vida de los ciudadanos. En relación con la segunda cuestión, bueno, ya conocéis, en la dinámica de presupuesto no voy a trasladar, no voy a transparentar los avances de las negociaciones, simplemente porque entiendo que pueden perjudicar también el clima, el tono de confianza donde se tienen que desarrollar. Estoy convencida de que los avances que iremos produciendo permitirán ir trasladando en cada momento cuáles son las cuestiones que vamos abordando, pero en este momento yo sería cauta a la hora de hacer ningún tipo de afirmación. Prefiero trabajar, prefiero seguir hablando con ellos, y lo que sí hay que constatar, y no es una cosa que constate el Ejecutivo, sino que es la realidad, es que el momento económico que teníamos en el mes de enero evidentemente no se parece a este momento económico, y eso obliga a tener que adaptarnos a estas circunstancias en todas las facetas del entorno financiero. Clara Pinar, de 20 minutos. Hola, buenas tardes, ministra. Quería preguntarle por algo, una posición que ha tomado el señor Casado antes. Se ha mostrado de acuerdo con la propuesta que hace la COE para prorrogar los ERTEs, sobre todo en el sector de turismo, hasta junio del año que viene. Y quería saber cuál es la posición del Gobierno de cara a la negociación. Gracias. Sí, me sugiere su pregunta dos reflexiones. La primera, me llama la atención que el señor Casado, ante las políticas de gasto de este Gobierno como son los ERTE, diga dos huevos duros más, si me permiten la expresión, y luego critica a este Gobierno al que tilda de despilfarrador, de que no sabe gastar, que no comparte sus políticas de gasto o que el déficit o la deuda son consecuencia de la actuación del Ejecutivo. Claro, la pregunta sería si el señor Casado siempre ante las propuestas del Ejecutivo dice que mucho más de lo que el Gobierno ha puesto encima de la mesa, ¿cuáles serían el resultado de esas cuentas si finalmente ellos lo hubieran gestionado? Por eso, esa contradicción permanente del Partido Popular, de me opongo a todo, no doy mi apoyo a nada, pero luego de aquello que es acción de Gobierno pido que se mantenga, que se consolide y además que se intensifique en el tiempo y en la cuantía. Es una clara incoherencia. Este Gobierno está trabajando en el diálogo social. Nosotros, las relaciones laborales, la situación relativa a la situación económica
queremos que sea en consenso con los sindicatos y con los empresarios, porque no se trata de dictar, sino se trata de que realmente en esa conversación, en ese diálogo, se encuentran las claves para posibilitar una solución, una posición en este momento temporal que permita que un mecanismo que se ha demostrado eficaz, y ahí están los datos del mes de agosto relativos al mercado laboral, permita que durante el resto del año, si los sectores no se recuperan, pueda seguir teniendo efecto. Pues dejemos trabajar al diálogo social. No queramos capitalizar los resultados del diálogo social antes de que se hayan producido. Dejémoslos trabajar. Y yo estoy convencida de que habrá acuerdo en el marco del diálogo social, en el marco del teletrabajo y que será el acuerdo más equilibrado, más justo al que se pueda llegar después de esa conversación necesaria entre los sindicatos, los empresarios y el Gobierno. Joan Guirado, de OK Diario. Sí, ministra, buenas tardes. En primer lugar, el señor Casado nos ha comentado que el presidente y él han estado hablando un buen rato sobre la cuestión catalana. No sé si nos puede concretar un poco más sobre qué cuestiones han hablado, teniendo en cuenta que hay una cierta paz en Cataluña, porque el señor Casado ha dicho que le había trasladado al presidente que tendría todo el apoyo del Partido Popular, de sus diputados y sus senadores, para tomar decisiones cuando hiciera falta. No sé si hay preocupación en el Gobierno con que Torra, por ejemplo, pudiese desobedecer una posible inhabilitación del Tribunal Supremo. Y, en segundo lugar, ¿cómo se despolitiza la pandemia cuando, en palabras del señor Casado hace unos minutos, el presidente del Gobierno da codazos a las autonomías, y cuando el lunes mismo el presidente del Gobierno, el martes, perdón, en una entrevista radiofónica, cargó contra la Comunidad de Madrid y contra su presidenta Isabel Díaz Ayuso? Sí, gracias por las preguntas. Bueno, yo le diría en primer lugar que evidentemente las afirmaciones, ayer también respondí desde esta misma sala de prensa, el señor Torra tiene que responder ante la justicia de sus propios actos. Y por tanto, el señor Torra sabe que cuando alguien no cumple con la legalidad vigente o directamente rinde desobediencia ante esa legalidad, se tiene que enfrentar a los tribunales de justicia. Creo que poco más podemos añadir en relación con esta cuestión. En segundo lugar, en relación con la segunda pregunta, decirle que quizás se me ocurría, mientras que usted me preguntaba, el principal ejemplo de lo que significa despolitizar la pandemia sanitaria la tenemos en el ministro de Sanidad. ¿Alguna vez han escuchado ustedes hablar han escuchado al ministro de Sanidad hacer un comentario despectivo de alguna comunidad autónoma, agredir a algunos representantes públicos, cuestionar siquiera el trabajo de las comunidades autónomas? Yo diría que la despolitización de la pandemia se llama salvadoría. Y la última pregunta, disculpe, relativa a las declaraciones del presidente, que el presidente traslade preocupación con los datos sanitarios en aquellas comunidades autónomas que están experimentando en los últimos días un mayor número de casos, un registro más importante de hospitalizaciones, es que parece de sentido común que el presidente del Gobierno exprese preocupación. Que algunos quieran utilizar esa preocupación para convertirla en afrenta, creo que se lo tienen que hacer mirar, porque si ustedes escuchan al presidente del Gobierno, fue absolutamente respetuoso con todas las comunidades autónomas y brindó, una vez más, al Gobierno de España para echar una mano, colaborar y poner todos los mecanismos del Estado a disposición de las comunidades autónomas. Carmen del Riego, de La Vanguardia. Gracias. A modo de recapitulación, y dado que usted ha hecho un balance totalmente negativo de la reunión, sin embargo, el señor Casado nos dice que es posible acuerdo en determinadas cuestiones que él mismo ha planteado, me gustaría saber si es cierto que existe esa posibilidad de acuerdo, aunque sean cosas mínimas como la agencia. Nos ha dicho también que es posible un pacto sobre la sanidad, que según él dejaría fuera del debate político la pandemia,
y habría también posibilidad de acuerdo en cuanto a las modificaciones legislativas. Saber si es posible ese acuerdo o simplemente aquí tampoco. Gracias. Sí, muchas gracias. Claro, yo, como cualquier responsable público, político, tenemos que ser honestos con el desarrollo de las reuniones. Y, evidentemente, la reunión tenía 3 elementos que usted acaba de mencionar como elementos nucleares que tenían que ocupar el centro de la atención de las personas que participaban en esa reunión, y lo que usted ha escuchado de capacidad de encuentro del señor Casado son elementos secundarios. Es decir, el señor Casado va o no a apoyar los presupuestos, y dice el señor Casado: yo lo que voy a apoyar y lo que he propuesto es una agencia que vea los fondos europeos, porque no me fío de este Gobierno, que se vaya a someter a la presión de los lobbies, que, por tanto, parezca que los fondos europeos se desconectan de la transformación del país, que se lleven y se desarrollen y se planifiquen por personas que no están en el Gobierno, que no tienen nada que ver con la tarea que tiene desarrollada el Gobierno. Entonces, el señor Casado no se ha enterado de nada de lo que hemos negociado en Bruselas. Y esa es la impresión que me ha dado después de haber escuchado sus palabras. El señor Casado está confundiendo marco financiero plurianual con plan de reconstrucción. Incluso cuando ha hablado de la presupuestación, ha confundido marco financiero plurianual con el marco de reconstrucción, con el plan de reconstrucción, con los 140.000 millones. Tengan ustedes en cuenta que los fondos extraordinarios que se han conseguido en Bruselas son 140.000 millones. Y quiero decirle al señor Casado que no son el marco financiero plurianual. Y la lógica que él ha aplicado presupuestaria se corresponde con el marco financiero plurianual, no con el plan de reconstrucción. ¿Cómo se va a descoordinar el plan de reconstrucción de los presupuestos generales del Estado si Europa provee esos recursos para posibilitar la transformación del país? No son recursos para hacer tal o cual infraestructura, o no son recursos para impulsar tal o cual cuestión como se hace en el marco financiero plurianual. Son 140.000 millones para posibilitar que los países que hemos vivido una pandemia de una forma tan aguda podamos levantarnos de esa crisis económica consecuente, de la crisis sanitaria, y dirigir todos los vectores económicos hacia la digitalización, la transformación ecológica, la igualdad de oportunidades, la cohesión social o la cohesión territorial. Y el señor Casado parece que la idea que tiene de los fondos europeos es como un añadido a la labor del Gobierno, como algo accesorio o supletorio a la acción del Gobierno. No se ha enterado el señor Casado. Los 140.000 millones, la Unión Europea lo pone a disposición de España para permitir que se impulsen las reformas importantes que permitan acabar con la precariedad de nuestro mercado laboral, que nuestras empresas ganen tamaño, que se internacionalicen, que sean más competitivas, que utilicemos toda la tecnología a nuestro alcance respetuosa con el medio ambiente. Por tanto, hagamos cambios en la regulación energética, seamos capaces también de considerar las relaciones personales desde la perspectiva de la digitalización, en los servicios públicos de la Administración o en las empresas, o que tengamos, como le decía, la capacidad de cerrar la brecha de desigualdad que la gestión del Partido Popular dejó como herencia, consecuencia de la crisis económica anterior. Para eso necesita este país esos 140.000 millones. Por tanto, no se pueden desconectar del tronco que permite impulsar la ley más importante que tenemos para hacer realidad los proyectos programáticos que se quedan en papeles si luego no tenemos capacidad de llevarlos a la práctica. Por eso es que creo que el señor Casado no había comprendido de qué se trataba. Es tan importante lo que le digo que la unidad que esté en Moncloa, sea una agencia o no sea una agencia, permítame que ni me pronuncie. No sé si tiene ventaja o no la tiene. Serán absolutamente instrumentales. Lo importante es apoyar el tronco que permite canalizar esos recursos que se llama presupuestos generales del Estado. Y no hay otra alternativa. No valen las excusas, da igual que haya o no haya. Creo que eso es lo importante y es lo que se esperaba del señor Casado. Y respecto al área sanitaria, también le puedo decir que
efectivamente lo que el presidente del Gobierno ha planteado y le ha planteado, lo comentaba ante una pregunta anterior, es la despolitización. Que para reforzar el marco jurídico que tienen las comunidades autónomas se pueda llegar a acuerdo, insisto, ¿no?, en el marco del Congreso de los Diputados, bienvenidos sean. Pero aquí lo importante no es esa cuestión. Lo importante es si somos capaces todos de aparcar las diferencias partidistas para poder hablar y para poder ser capaces de mandar un mensaje de unidad a los ciudadanos en algo tan importante como preservar la salud de nuestros compatriotas. Y el señor Casado anda enredado con que si las comunidades autónomas necesitan, y está reeditando el decreto de alarma cuando la Constitución claramente plantea la posibilidad de que ese estado de alarma y la norma que lo desarrolla se pueda hacer en territorios concretos a solicitud de los presidentes autonómicos. Y es bueno que el limitante constitucional opere, porque estamos hablando de algo tan importante como la restricción de derechos fundamentales. Y, por tanto, es necesario que tengan más de un control. Eso es lo que opina este Gobierno y por eso le digo que el hecho de que apoyen esa reforma que ha propuesto el Partido Socialista o que estén de acuerdo con la agencia, es que eso son ya conclusiones de la reconstrucción, de la Comisión de Reconstrucción. Este Gobierno tiene en la agenda el desarrollo de las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción. No necesitamos que el señor Casado nos las recuerde, si las hemos votado, es que las hemos propuesto nosotros. Que las quiera capitalizar el señor Casado, lo dejo ahí. Por favor. Sí, Cristina Ortega, de Telemadrid. Disculpe que insista en el asunto de las bajas laborales, que no me ha quedado muy claro. Los padres con niños en cuarentena preventiva, teniendo en cuenta que un facultativo así lo prescriba, ¿van a poder acogerse a esa baja laboral remunerada o no? Acaba de asegurar Iglesias que efectivamente va a ser así, no solo cuando se detecte a través de PCR positivo, sino cuando estén en cuarentena. Dice que la ministra de Trabajo lo está elaborando. Entonces, me gustaría, si me puede aclarar ese asunto. Y también me gustaría preguntarle, el juzgado ha declarado que el Pazo de Meirás es del Estado, ha ordenado a la familia Franco su devolución. Me gustaría pedirle una valoración. Gracias. Sí, en relación con la primera pregunta, puedo reiterarle lo que he dicho anteriormente en el marco de las bajas laborales, que son instrumentos de los facultativos, de los responsables de la sanidad en nuestro país. Habitualmente esa baja se produce cuando el propio facultativo tiene que prescribir cuarentena, cuando hay obligación de guardar la cuarentena, ya por las normativas de las que nos dotamos durante la pandemia. Esas cuarentenas conllevan una baja laboral, que es retribuida, evidentemente, porque estamos obligando a que los ciudadanos permanezcan en esa situación. Les decía también que en los casos en donde el padre no tiene obligación de guardar la cuarentena, sino que es el hijo, se puede producir el que necesite flexibilizar su jornada laboral para poder acompañarlo en domicilio. Ya le he comentado y le he recordado que existe un programa del Ministerio de Trabajo, que es el programa Me Cuida, y en aquellas otras situaciones que con motivo de la pandemia se puedan producir, que no van a ser, desde luego, circunstancias numerosas, o por lo menos así esperamos que sean. Estamos trabajando en un curso escolar para que nuestros centros escolares sean seguros y, por tanto, con todos los protocolos y las recomendaciones que permitan que nuestros centros escolares sean seguros. Si se diera alguna circunstancia que realmente requiriera la acción del Ejecutivo, y imagino que es a lo que se ha referido el vicepresidente, así se haría. Si el vicepresidente está adelantando, anticipando que desde el Ministerio de Trabajo ya se están preparando borradores para esas cuestiones, pues bienvenidos sean. Pero lo que le he trasladado es lo que actualmente está vigente y tenemos a nuestra disposición, con independencia de que podremos atender situaciones sobrevenidas a lo largo de la pandemia, como ha dicho la ministra Celaá, la ministra de Trabajo, el vicepresidente y yo misma, el propio presidente, en reiteradas ocasiones. En relación con la segunda pregunta, celebramos esta sentencia. Nos parece de justicia, es un patrimonio que pertenece al pueblo español, que tenía que volver al pueblo español y que, por tanto, la actuación de este Ejecutivo ha permitido finalmente el que podamos recuperar parte de nuestro patrimonio que se encontraba hasta este momento en manos privadas. Saben también que da cumplimiento la acción del Ejecutivo a un mandato unánime
que se produjo en el Parlamento gallego para permitir esta recuperación. Por tanto, yo creo que en el día de hoy podemos celebrar que este patrimonio pueda volver a manos del Estado, por tanto, a manos de todos los españoles, aunque, como saben, los procesos judiciales suelen ser complejos y, por tanto, hasta que no haya una resolución definitiva, no conozco si la familia va o no a ejercer alguna acción judicial, pues no podremos definitivamente darlo por consolidado, pero estamos contentos. En mi departamento, que llevamos patrimonio en concreto, estamos contentos porque era una aspiración histórica que teníamos todos y que además creo que también viene a poner en valor que este Gobierno se toma muy en serio la memoria democrática y se toma también muy en serio la recuperación de todo el patrimonio que de forma ilegal o de forma fraudulenta fue hurtado al Gobierno de España y quedó al Estado español y quedó en manos privadas. ¿Otra pregunta? Sí, Antonio. Buenas tardes. Antonio Ruiz Valdivia, el Huffington Post. A pesar del no del señor Casado, ¿confían en tener los votos suficientes para sacar los presupuestos? Gracias. La respuesta es sí. Sí, a pesar del no del Partido Popular, lamentamos, de verdad creo, y somos firmes convencidos que el Gobierno, el país, el Parlamento necesita de una actitud constructiva del Partido Popular. Esa confrontación, ese frentismo, no lleva a nada, desde luego a nada bueno y a nada que nos permita beneficiarnos. Si un partido político no es útil para la vida cotidiana, pues creo que los ciudadanos toman nota. Y, por tanto, por supuesto, a pesar del Partido Popular, el Gobierno de España buscará los apoyos necesarios para tener unos nuevos presupuestos generales. Una última pregunta allí había. Sí, hola, soy Maialen Ratibel de Euskadi Irratia. Muy brevemente, más allá del PP y de Ciudadanos, de cara a las reuniones que se celebrarán mañana, ¿qué esperan del Partido Nacionalista Vasco y de Esquerra Republicana? El PNV, por ejemplo, ya ha avisado de que no es el momento de subir impuestos. Por tanto, ¿cómo afronta el Gobierno estas dos reuniones? Y una segunda cuestión, ¿a qué hora está previsto que el presidente se reúna con EH Bildu y si lo hará finalmente telemáticamente? Gracias. Sí. En relación con la primera cuestión, decirle que nosotros mantenemos una relación muy fluida con el Partido Nacionalista Vasco, con el que solemos tener consenso para la gran parte de las normas que impulsa este Ejecutivo, una relación leal, de respeto de las ideologías y también de las competencias que tenemos cada uno y, por tanto, auguro que la reunión con el Partido Nacionalista Vasco será una reunión constructiva, de utilidad de la política. Probablemente los representantes del Partido Nacionalista Vasco son permanentemente un ejemplo de cómo hacer útil la política y de cómo contribuir, a pesar de las diferencias ideológicas, al desarrollo de un país, al desarrollo de un marco legal que permita que todos podamos conseguir cotas de bienestar. Por tanto, auguro, ¿no?, que la reunión podrá intercambiarse muchos puntos de vista y muchos elementos porque tenemos un contacto muy continuo, los diferentes ministerios, el grupo parlamentario con el Partido Nacionalista Vasco. En relación con Esquerra, yo creo que es una reunión esperada, es una reunión efectivamente necesaria para conocer cuál es la aspiración que tiene Esquerra Republicana de Cataluña, cuál es su cronograma, cuáles son sus plazos, qué opina respecto a los presupuestos generales del Estado y muchas veces saben ustedes que probablemente las comparecencias públicas no permiten profundizar en determinadas materias. Yo espero que en el día de mañana se pueda profundizar en esta cuestión porque siempre lo hemos dicho, para nosotros el poder conformar unas cuentas públicas con aquellos que apoyaron la investidura del presidente Sánchez era y es muy importante. Lo que ocurre es que cuando esos números no salen, porque algunas de esas formaciones políticas están esperando otro momento o buscan unos requerimientos que saben que el Gobierno no puede atender, que es lo mismo que decir que no a lo que se les propone, obligan a buscar otras alianzas. Pero ojalá mañana Esquerra Republicana de Cataluña pueda trasladar la disposición al presidente del Gobierno de comenzar las conversaciones para hacer posible unos nuevos presupuestos generales del Estado que, sin duda, seguro, serán buenos para Cataluña. Respecto a la hora de la videoconferencia, discúlpeme, pero no me sé, se lo podremos facilitar luego, pero no sé a qué hora entra
cada una de las formaciones políticas, pero luego le damos esa información si le parece. Serán por la tarde. Muy bien, nos vemos esta tarde nuevamente y muchas gracias.